Un millonario quedó paralizado al ver al amor de su juventud vendiendo flores en la calle. Él la creía muerta hace 20 años, lo que descubrió lo dejó helado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Alejandro Díaz era un hombre que, a pesar de haber alcanzado todo lo que el mundo valoraba, nunca pudo encontrar la paz interior. Había logrado riqueza, poder y consolidado una empresa familiar en el sector industrial, pero detrás de su impecable apariencia y su semblante siempre serio, se encontraba un hombre profundamente vacío. Durante 2 décadas, Alejandro había dedicado cada uno de sus días a la empresa, bajo la estricta supervisión de su padre, Eduardo, un hombre autoritario que siempre vio los sentimientos como una debilidad. Para Eduardo, los negocios, el éxito y la eficiencia eran lo único que importaba. Alejandro, por su parte, nunca cuestionó el rumbo que su padre le había marcado. Cada mañana, se levantaba a las 6 de la mañana en punto, revisaba correos mientras tomaba su café y se dirigía a su oficina, donde las jornadas interminables eran la norma. Vivía en un apartamento moderno, sin adornos innecesarios, sin espacio para la intimidad. Todo en su vida estaba perfectamente calculado, como si seguir un horario rígido pudiera llenar el vacío que sentía en su corazón. Ese vacío llevaba el nombre de Claudia, el amor de su vida, a quien había perdido trágicamente en un accidente automovilístico hace más de 20 años. Claudia no solo había sido su compañera, sino la luz que iluminaba su mundo. Su muerte, junto con la del bebé que esperaban, dejó a Alejandro en un estado de shock emocional del cual nunca pudo salir. Aunque había seguido adelante con su vida profesional, el dolor de su pérdida lo acompañaba cada día. Su memoria estaba llena de recuerdos de Claudia, de los momentos que compartieron, de los sueños que tenían para el futuro, y todo eso se desvaneció en un instante. Esa tarde en la plaza, Alejandro caminaba por la ciudad como cualquier otro día, cuando algo en el aire lo invitó a detenerse. Había terminado una reunión importante y decidió dar un paseo antes de regresar a la oficina. No era habitual para él buscar lugares concurridos, pero algo en la tranquilidad del ambiente lo atrajo. Se sentó en una banca al lado de un pequeño parque, donde el sonido de los niños jugando y las risas de las parejas se entrelazaban con el murmullo de la ciudad. A pesar de la serenidad del lugar, su mente seguía atrapada en el pasado. Fue entonces cuando la vio, a pocos metros de distancia. Una mujer sencilla, con una sonrisa cálida, vendía flores en una esquina. Al principio, Alejandro no le prestó mucha atención, pero en cuanto sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Su cabello oscuro, sus ojos profundos, la suavidad de su expresión, todo en ella le recordó a Claudia. Alejandro sintió una sensación de vértigo, como si el mundo entero hubiera desaparecido en ese instante, y solo existiera esa mujer frente a él. ¿Era posible que después de tantos años, ella estuviera ahí, frente a él? A medida que sus pasos lo acercaban, sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. Cada uno de sus gestos, sus movimientos, la delicadeza con la que manejaba las flores, le era familiar. Cuando estuvo a solo unos pasos, se detuvo y le dijo en un susurro, «Buenas tardes». La mujer levantó la mirada, y con una sonrisa amable, le respondió, «Buenas tardes, señor. ¿Qué flor le gustaría llevar?» Por un momento, Alejandro esperó ver una chispa de reconocimiento en sus ojos, una señal de que ella lo recordaba, de que había algo que los conectaba, pero no sucedió. La mujer lo miró con la neutralidad de un extraño y continuó ofreciendo su mercancía, como si él no tuviera nada de especial. Alejandro, desconcertado, se sintió atrapado por una mezcla de emociones intensas. ¿Sería ella? ¿O simplemente su mente le estaba jugando una mala pasada? Intentó mantener la calma, pero su voz tembló mientras decía, «Un ramo de rosas, por favor». Ella se los entregó con una sonrisa amable, como si fuera el gesto más normal del mundo. «Espero que sean para alguien especial», dijo con dulzura, mientras él sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pagó, y con las piernas temblorosas, se alejó. A cada paso, se sentía más perdido, como si todo lo que conocía hubiera comenzado a desvanecerse. La mujer volvió a atender a otros clientes con la misma dulzura, sin mirar atrás. La posibilidad de que no lo reconociera,
si de verdad era Claudia, lo dejó completamente desconcertado. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de la mujer lo persiguió como una sombra. Sus gestos, sus palabras, el sonido de su voz, todo le recordó a Claudia. Incapaz de soportar la incertidumbre, decidió hacer algo al respecto. Al día siguiente, llamó a Héctor, un investigador privado de confianza que había trabajado con él en varias ocasiones. Héctor, necesito que investigues a una mujer. Es importante. Quiero saber todo lo que puedas averiguar sobre ella, le dijo Alejandro con una ansiedad palpable en su voz. Héctor, un hombre acostumbrado a manejar situaciones delicadas, aceptó sin hacer preguntas innecesarias. Sabía que Alejandro era un hombre que raramente compartía detalles personales, y si lo hacía, debía ser por una razón importante. Mientras Héctor comenzaba la investigación, Alejandro no pudo evitar regresar a la plaza. En los días siguientes, se dedicó a observarla desde lejos. Regresaba al mismo lugar, comprando flores cada vez, pero sin acercarse demasiado. Decidió presentarse como Andrés, un nombre falso que usaría para proteger su identidad y evitar cualquier tipo de reconocimiento inmediato. Cada vez que la veía, sentía que algo en su interior le gritaba que no era solo una coincidencia. Había algo en sus ojos, en la manera en que respondía a las preguntas más simples, algo que lo conectaba directamente con Claudia. Por fin, logró conocer su nombre, Carla. A pesar de que Carla era amable, había una tristeza palpable en sus ojos, como si estuviera cargando con un peso invisible. Alejandro comenzó a obsesionarse con la idea de que Carla era Claudia, que, de alguna manera, había sobrevivido al accidente, pero no podía entender cómo. Mientras tanto, su mente no dejaba de girar. La idea de que Claudia pudiera estar viva, pero sin recuerdos de su vida anterior, lo llenaba de miedo y esperanza al mismo tiempo. Un día, mientras compraba flores nuevamente, Alejandro decidió preguntarle algo más personal, algo que pudiera abrir una puerta a una conversación más profunda. ¿Por qué vendes flores?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y miedo. Carla lo miró, parecía pensativa por un momento antes de responder. Las flores son lo único que me da paz, dijo, mientras sus dedos acariciaban suavemente los pétalos. No sé por qué, pero siempre he sentido que me conectan con algo importante, algo que no puedo recordar. Quizás suene extraño, pero siento que he perdido algo, aunque no sé qué es. Las palabras de Carla hicieron eco en Alejandro. Su mente comenzó a llenar los vacíos, a preguntarse si su amnesia podría estar relacionada con el trauma que había sufrido. ¿Podría ser que esta mujer fuera, de alguna manera, la misma Claudia que había perdido? La idea lo consumía. Carla no parecía recordar nada de su vida pasada, pero en cada uno de sus gestos, Alejandro veía algo familiar. La forma en que se movía, la suavidad con la que hablaba, todo en ella le recordaba a Claudia. Las preguntas seguían surgiendo sin respuesta, pero Alejandro se sentía cada vez más convencido de que esta mujer era la clave para recuperar todo lo que había perdido. Días pasaron mientras Alejandro, bajo la identidad de Andrés, regresaba una y otra vez a la plaza. La rutina se había instalado en su vida, pero no era como antes. Cada día, una nueva capa de duda, de emoción y de incertidumbre se iba agregando a su corazón. Su mente no dejaba de volar, imaginando una vida en la que Claudia estuviera viva, aunque no lo recordara. Había algo en Carla, algo en su esencia, que lo hacía sentir que estaba frente a Claudia, pero el temor de estar equivocado lo paralizaba. Aunque Alejandro no se atrevía a enfrentarse a la realidad, cada vez que Carla lo miraba, algo dentro de él le decía que había algo más. Había algo en ella que reflejaba a Claudia, pero también algo dolorosamente ajeno. ¿Podía ser que Carla estuviera perdida, atrapada en su propio ser, con recuerdos olvidados que solo esperaban ser liberados? Por otro lado, Carla parecía estar atrapada en una constante lucha interna. Los recuerdos fragmentados que comenzaban a aparecer en sus sueños la desconcertaban. Imágenes distorsionadas de un accidente, de un coche cruzando la carretera en una noche lluviosa. Un hombre, un rostro familiar que nunca lograba ver completamente. Todo esto formaba un rompecabezas incompleto, pero había una sensación constante, una sensación de pérdida, de algo que había sido arrancado de su vida.
El vacío dentro de ella solo parecía crecer. Un día, mientras Alejandro regresaba a la plaza, decidió acercarse a Carla con una nueva estrategia. Ya no podía soportar más el torbellino de preguntas sin respuesta. Decidió arriesgarse y contarle un poco más sobre sí mismo. Al fin y al cabo, su corazón le decía que debía hacerlo. No podía seguir viviendo con la duda, con la incertidumbre. Era hora de saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a un dolor que había dejado enterrado durante años. Carla, dijo Alejandro con determinación, he descubierto algo importante. Tengo pruebas de que tu vida está relacionada con la mía de una manera que no puedo explicar todavía. Tú no solo eres una mujer que vende flores. Eres Claudia. La mujer que amé. Y voy a hacer todo lo posible para devolverte la vida que te fue arrebatada. Carla lo miró, su mente estallando con preguntas. ¿Era posible que lo que decía Alejandro fuera cierto? ¿Podía ser que ella fuera realmente la mujer que había perdido tanto tiempo atrás? Miró a Alejandro a los ojos, buscando alguna señal, algún destello de la verdad en su rostro. ¿Podía confiar en él? No lo recuerdo, susurró Carla, luchando por controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. No sé quién soy. Todo lo que sé es que hay algo dentro de mí que se conecta con tus palabras, pero no puedo recordar. Alejandro dio un paso hacia ella, su corazón palpitando con fuerza. ¿Sería posible que Carla, la mujer que vendía flores, fuera realmente Claudia? A pesar de su incertidumbre, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. Esos sueños, dijo Alejandro suavemente, tal vez son recuerdos, recuerdos de lo que realmente sucedió. Carla, aunque dudosa, sentía que algo dentro de ella se estaba despertando. Su corazón latía más rápido, su mente ya no estaba tan nublada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, pero aún no podía ver el cuadro completo. El dolor de perder algo tan importante, algo tan fundamental en su vida, la atormentaba. Esa misma tarde, Alejandro decidió que ya no podía esperar más. No podía vivir con la incertidumbre. Decidió ir a ver a Héctor, el investigador privado, para obtener más información sobre el accidente. Héctor, necesito que averigües más sobre el accidente, sobre lo que realmente ocurrió. Alejandro sentía que todo lo que había creído sobre la muerte de Claudia ahora estaba en duda. Héctor, al recibir la llamada de Alejandro, no tardó en actuar. Sabía que algo importante estaba en juego. Llamó a sus contactos en la policía y comenzó a revisar los registros del accidente. La información que encontró fue aún más impactante de lo que Alejandro había imaginado. Héctor, el informe que encontré sobre el accidente de Claudia tiene detalles que nunca antes habías visto. Según los documentos, no solo fue un accidente, sino que hubo irregularidades en el reporte. La identidad de Claudia nunca fue confirmada en el lugar del accidente. Fue trasladada al hospital con vida y luego murió en el quirófano. Alejandro se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir con que no fue confirmada? ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblorosa. Héctor le explicó que había sido un caso peculiar. Según los registros, el cuerpo de Claudia fue identificado tarde y el informe sugiere que algo extraño ocurrió en el hospital. Fue una cesárea de emergencia, y luego, en los registros médicos, no hay claridad sobre lo que sucedió después. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído sobre la muerte de Claudia ahora estaba en duda. ¿Cómo era posible que alguien hubiera manipulado los documentos? ¿Por qué? Con esta nueva información, Alejandro volvió a la plaza al día siguiente, decidido a enfrentar la verdad. Decidió que era el momento de hablar con Carla sin reservas, de confesarle lo que sabía y enfrentarse a lo que fuera necesario. Cuando llegó al puesto de flores, la vio allí, como siempre, vendiendo flores. Pero ahora, Alejandro sentía que todo había cambiado. No podía ignorar lo que su corazón le decía, que Carla y Claudia eran la misma persona. Tenía que arriesgarse. Carla, dijo Alejandro con determinación, he descubierto algo importante. Tengo pruebas de que tu vida está relacionada con la mía de una manera que no puedo explicar todavía. Tú no solo eres una mujer que vende flores. Eres Claudia.
la mujer que amé. Y voy a hacer todo lo posible para devolverte la vida que te fue arrebatada. Carla lo miró, sorprendida, mientras su mente intentaba procesar las palabras de Alejandro. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó, su voz temblando. No recuerdo nada de lo que dices. Todo en mí se siente como un vacío. Alejandro dio un paso más hacia ella, su corazón palpitando con fuerza. Porque te reconozco, dijo con firmeza. Reconozco en ti a la mujer que amé. Y sé que algo dentro de ti, algo que se encuentra enterrado, te dice lo mismo. Su voz era suave, pero llena de convicción. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero esto no es una coincidencia. Tienes derecho a saber la verdad. Carla lo miró a los ojos, sus propios sentimientos un torbellino dentro de ella. Quería creerle, quería aferrarse a la idea de que podía ser quien él decía, pero al mismo tiempo, el miedo a la confusión y al rechazo la detenía. ¿Y si lo que dices no es cierto? ¿Y si todo esto es una mentira que me estoy contando a mí misma? No es una mentira, respondió Alejandro, su tono lleno de determinación. No lo es, Carla. No sé cómo explicarlo, pero te conozco. Te reconozco porque he vivido con este vacío durante años. El mismo vacío que has estado cargando tú. Carla cerró los ojos por un momento, como si intentara buscar en su interior alguna respuesta. Algo dentro de ella comenzó a despertar. Recuerdos, fragmentos de imágenes y emociones empezaban a cruzar su mente como luces parpadeantes. La visión de un hogar, la risa de un niño, una figura masculina que la miraba con una intensidad inexplicable. Todo eso era tan confuso, pero había algo en esas imágenes que la conectaba con la verdad. Sé que esto es difícil de creer, continuó Alejandro, pero te prometo que todo lo que te estoy diciendo es real. Tu nombre es Claudia, y yo te amé. Perdí todo por ese accidente, y lo único que quiero ahora es recuperarte. Las palabras de Alejandro fueron como una llave que abrió una puerta en el corazón de Carla. Mi nombre es Claudia, murmuró, como si probara las palabras por primera vez. Y tengo un hijo. Alejandro la miró con sorpresa, el alivio llenando su pecho al escuchar esas palabras. Sí, dijo, con la voz temblorosa. Sí, teníamos un hijo. Nuestro bebé, lo perdimos en ese accidente. Carla sintió una oleada de emociones que la abrumó. ¿Nuestro bebé?, preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó con él? No lo sé, respondió Alejandro, con tristeza. Mi padre, él lo dio en adopción. Nunca supe qué pasó con él, pero ahora, lo único que quiero es encontrarlo. Recuperar lo que nos robaron. El dolor y la tristeza se apoderaron de Carla, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza que comenzó a crecer en su corazón. ¿Tú realmente crees que podemos encontrarlo?, preguntó, su voz quebrada. Lo creo con todo mi ser, dijo Alejandro, tomando su mano con ternura. Vamos a encontrar a nuestro hijo, Claudia. Y cuando lo hagamos, vamos a reconstruir nuestra familia. Lo prometo. A partir de ese momento, la vida de Alejandro y Claudia comenzó a cambiar. No solo estaban buscando la verdad sobre su pasado, sino también buscando a su hijo, la parte que siempre había estado perdida. Sabían que el camino no sería fácil, pero la esperanza de recuperar lo que el destino les había arrebatado los mantenía unidos. Alejandro contactó a Héctor nuevamente, pidiéndole que profundizara en los registros de adopción. Héctor, necesitamos saber todo sobre la adopción del bebé. Cualquier pista que nos puedas dar es vital. Héctor, sabiendo lo importante que era para Alejandro, se puso manos a la obra. Pasaron los días, y la investigación avanzaba lentamente, pero la información que llegaba era cada vez más reveladora. Finalmente, Héctor encontró algo importante, un registro de adopción de un bebé nacido en las mismas fechas del accidente. El nombre de la niña adoptada era Sofía. Sofía, murmuró Claudia al escuchar el nombre. Es ella, ¿verdad? Alejandro asintió, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Sí. Es nuestra hija. Ahora tenemos que encontrarla.
Con el corazón lleno de esperanza, se dirigieron al orfanato donde Sofía había sido adoptada. Cuando llegaron, fueron recibidos por los trabajadores sociales, quienes, aunque sorprendidos por su presencia, les ofrecieron la información que tenían. Tras investigar más, descubrieron que Sofía había sido adoptada por una pareja llamada Carlos y Teresa, quienes habían querido ser padres durante muchos años y, al enterarse de que el bebé había sido dado en adopción, decidieron adoptarla. El día del reencuentro llegó. Carlos y Teresa aceptaron hablar con Alejandro y Claudia después de una reunión. Eran amables y comprensivos, pero al principio estaban cautelosos. Nunca supimos mucho sobre la familia biológica de Sofía, dijo Carlos. Solo nos dijeron que su madre no podía cuidarla. Claudia miró a Carlos y Teresa, sus ojos llenos de gratitud. No queremos arrebatarles nada, dijo con emoción. Solo queremos conocerla, saber cómo está y, si ella quiere, explicarle la verdad. Carlos y Teresa, entendiendo la importancia de la situación, estuvieron de acuerdo en que Sofía debería saber la verdad sobre su origen. Finalmente, la joven de 20 años, Sofía, llegó a la reunión. Al entrar en la sala, su mirada se encontró con la de Claudia. ¿Ustedes son mis padres biológicos?, preguntó, un poco confundida pero curiosa. Claudia, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia ella y, con una sonrisa llena de amor, dijo, sí, Sofía. Soy tu madre. La abrazó con todo el amor que había estado esperando durante tantos años. Te hemos buscado. Y ahora que te tengo, no te dejaré ir. Alejandro se unió al abrazo, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad. Te prometo que siempre estaremos aquí para ti, Sofía, dijo con la voz quebrada. Nunca más perderemos a nuestra familia. La vida de Alejandro, Claudia y Sofía comenzó a renovarse. Después de tanto tiempo, se unieron nuevamente como una familia. A pesar de los años perdidos, a pesar del dolor, el amor que se compartían fue más fuerte que todo lo que habían sufrido. Claudia, con el apoyo de Alejandro, comenzó a reconstruir su memoria. Cada día era un paso hacia atrás, a una vida que había perdido, pero también hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades. Sofía aceptó con el corazón abierto a sus padres biológicos, pero sin olvidar a Carlos y Teresa, quienes siempre la habían cuidado con amor. Alejandro había recuperado lo más importante, su amor, su familia. Habían perdido tanto, pero ahora estaban listos para construir algo aún más grande, más fuerte, que no podía ser destruido por nada ni nadie. El reencuentro con Sofía representó un renacimiento para todos ellos. La verdad había salido a la luz, y con ella, la esperanza. Finalmente, la familia reunificada se dispuso a seguir adelante, sabiendo que el dolor del pasado no podría detenerlos. La historia de Alejandro, Claudia y Sofía es un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la esperanza. A pesar de las traiciones, los secretos y las mentiras, su vínculo familiar emergió más fuerte que nunca. La vida, aunque cruel a veces, les ofreció una segunda oportunidad, y ellos supieron aprovecharla. Y así, la familia Díaz comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de amor, perdón y esperanza para el futuro. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias.